Buenas tardes, soy Alberto Garófalo, muchos me conocen, he estado muy involucrado con el régimen de la ley desde mi tiempo de funcionario y luego he dedicado mi vida profesional a este tema. Y la verdad es que estoy muy honrado de abrir la disertación en este congreso al que han concurrido tan reconocidos expertos. Me hubiera gustado compartir personalmente esta experiencia, pero el calendario no me ha dejado, de modo que seguiré atentamente las disertaciones que me sucedan. Felicito a Finnova por esta iniciativa que nos va a permitir compartir experiencias de realidades muy distintas. A mí me toca hablarles de la historia y la prehistoria, quizás, y de las polémicas que generó y que genera nuestro régimen especial fiscal y aduanero de la Ley 19.640, más conocido por todos los fueguinos como la ley a secas. Y yo creo que esta forma coloquial de referirse a este complejo sistema de normas es un reconocimiento de la importancia que ha tenido y aún tiene para toda la población todo este régimen que se ha constituido. Me voy a referir entonces concretamente a cuestiones no muy conocidas, pero que van a ayudar a entender el presente. En la época en que alumbra la ley, allá por 1972, había una particular situación en lo que hoy es Tierra del Fuego, lo que hoy es la provincia de Tierra del Fuego, empezando por la isla era un punto no menor, no fue el detonante nacional de la Haya, soberanía sobre determinado territorio entre dos países, tomaba como una prueba de primera magnitud cuál de ellos cobraba impuestos sobre el territorio en disputa. Este tema de la tributación pegaba de lleno sobre nuestras pretensiones sobre Malvinas. Y es así como alumbra este régimen, donde determina que será un área franca todas las islas del Atlántico Sur y se le da a la Isla Grande de Tierra del Fuego unos beneficios más acotados. Digamos, la ley provee de primer orden en lo que hace al reclamo sobre Malvinas, por cuanto el argumento de la falta de tributación se compensaba con no cobramos impuestos porque lo hemos declarado exentos, y adicionalmente se buscaba de generar algún tipo de actividad económica en la Isla Grande. ¿Qué se pensaba en ese momento? Bueno, fundamentalmente en radicación de argentinos. Esto apuntaba a conseguir que finalmente se radicaran en forma permanente, sobre todo los conscriptos que terminaban su servicio militar en las bases de la Armada, y para ello conseguir alivianar el costo de vida, que era muy alto, y generar algún tipo de actividad económica local. Ustedes deben saber que al hablar de actividades locales ya se había fracasado muchos años antes, allá por 1946, cuando se introdujeron los castores y las ratas almizcleras en la isla, suponiendo que con su caza para el aprovechamiento del cuero del almizcle iba a generar una actividad. Bueno, el desenlace es conocido por todos, a nadie se le ocurrió jamás cazar un castor ni una rata, y tenemos el desastre ecológico que aún nos acompaña.
Para la aplicación de la ley, en un momento donde solo teníamos actividad ganadera en el norte, un incipiente actividad petrolera y en Ushuaia una actividad pesquera muy incipiente, básicamente una envasadora de cholgas y mejillones. Entonces se configura este esquema que ustedes deben conocer bien, donde hay 3 áreas muy definidas: el territorio continental nacional, el área aduanera y el área franca, que actúan entre sí y con el exterior. Entonces, área aduanera especial es exclusivamente la Isla Grande de Tierra del Fuego, al punto que, por ejemplo, la Isla de los Estados acompaña a Malvinas, a las Sandwich, a las Orcadas. Todo ello es un área aduanera especial, lo mismo que la Antártida. Hasta la Isla Gable es un área franca, que nunca ha sido reglamentada en profundidad por el hecho que el objetivo inicial, que era demostrar por qué no se cobraban impuestos en Malvinas, estaba alcanzado. Por el contrario, en el caso del área aduanera, se fueron sucediendo las reglamentaciones, que es lo que da origen finalmente a lo que ahora vamos a hablar, que es el subrégimen industrial. Entonces diferenciamos un régimen general donde hay beneficios para toda la población en la medida que se refiere a actividades locales. Entonces, por todo lo que es actividad, tanto comercial como otras industrias muy pequeñas y locales, existe una amplia exención de impuestos para esas operaciones y para los activos que se posean dentro de la Isla Grande. Esto ha generado históricamente ha sido un acelerador de inversiones en estos sectores como el comercio, el turismo y la construcción. Y se mantiene más o menos inalterable hasta nuestros días. Ahora vamos a hablar del subrégimen, que es una expresión sobre la que reclamo derechos de autor y que estaba escondida dentro del régimen general. Incluso hoy todavía puede haber alguna confusión, pero está la cantidad de normas que se refieren exclusivamente a la transformación de mercaderías con la intervención de insumos de esta zona, que no cabe duda que es una cuestión especial. Tanto es especial que se pueden determinar por lo menos 3 grandes diferencias entre este régimen industrial y el régimen general, que así las ven expuestas: la temporalidad, que en su régimen ha sido sujeto a vencimiento, cosa que no tiene el régimen general, y ha sido sujeto a vencimiento inicialmente en una cuestión bastante controvertida, que ahora vamos a ver. Y luego hay una obligatoriedad de tener una autorización previa de erradicación para poder empezar a funcionar bajo la forma de proyecto que aprueba la autoridad de aplicación. Y a su vez la inoperación debe atender a un mecanismo de acreditación de origen. En lo que hace a la historia concreta del subrégimen, y acá está el segundo punto importante, así como los objetivos iniciales de todo el régimen, los resultados fueron muy distintos a los que finalmente se obtuvieron. En el subrégimen no hubo una planificación previa definida en búsqueda de una erradicación de industrias a través de esta migración que luego se produjo. Simplemente se dio una conjunción de factores de mercado. Acá estamos viendo un incunable que luego les voy a contar qué es. Se dio una conjunción de factores de mercado como que existía en ese momento, estamos hablando de fines de 1976, la política económica nacional había dado un giro en el sentido que se había levantado la prohibición de importación, pero al mismo tiempo se había mantenido alto el nivel arancelario. Desde el punto de vista de la industria electrónica, por ejemplo, estábamos en un momento de inflexión, por cuanto se acababa la época del televisor blanco y negro, se iniciaba la del televisor color, y cambiaba la tecnología, cambiaban los insumos, nada de lo que se había utilizado. En el continente había armaduría de televisión blanco y negro, nada de eso servía, y por lo tanto
Allí descubren un grupo de comerciantes, sobre todo de Buenos Aires, la existencia de la ley 19.640 que les iba a permitir importar esos insumos que necesitaban sin pago de aranceles y luego de un proceso de transformación con el cual acreditaban origen, podían enviar el producto terminado al continente con la exención impositiva que le daba este mismo régimen y abasteciendo así en franca competencia con lo que podía ser la importación directa del exterior. Esta posibilidad de importar insumos sin el pago de aranceles también generó que se radicaran industrias textiles y plásticas que necesitaban de este tipo de materias primas. Se dio entonces lo que yo llamo un Big Bang, ocasionado en la particular situación del mercado, y comienza esta radicación tanto desordenada, porque la realidad es que desde el punto de vista real, ni Río Grande ni Ushuaia estaban en condiciones de recibir este tipo de inversiones, por cuanto la infraestructura era muy limitada, la mano de obra era muy escasa, y esto se fue zanjando con una migración interna solo comparable con la que generó la actividad petrolera en Comodoro Rivadavia. Pero a su vez, esta acelerada migración obviamente trajo serios problemas en lo que hace a la infraestructura y sobre todo a la disponibilidad de viviendas. En esa época y durante los primeros 10 años de vigencia, digamos, desde que iniciaron las radicaciones, se hizo cargo la gobernación del exterritorio de manejar la operación en franco trabajo coordinado, obviamente, con la Administración Nacional de Aduanas, que tiene un papel central en todo esto, por cuanto ustedes verán que toda la estructura del régimen tiene mucho de este modelo aduanero y así fue implementado. Esto que les mostraba antes era un certificado de radicación que era el que se les extendía a las empresas en aquellos primeros años, donde se la declaraba de interés territorial y se les recordaba que debían autoaprovisionarse de energía por cuanto no había capacidad suficiente. Este es un punto importante a destacar y es que toda la inversión que está radicada en la isla ha sido producto de capital privado que ha sido volcado aquí, por cuanto el régimen no otorga beneficios a la formación de capital. O sea, cuando hablamos del subsidio que recibe la ley, que recibe Tierra del Fuego, no son subsidios explícitos en cuanto a aportes. Tenemos una exención de pago de impuestos que es algo muy distinto. Solo existen beneficios para la operación, es decir, una planta que no trabaja no goza de esos beneficios. En esos primeros años de funcionamiento se fue configurando la Comisión para el Área Aduanera Especial, que se formó con representantes de organismos nacionales que tenían su base aquí en Tierra del Fuego, donde obviamente estaban representadas las fuerzas vivas locales de ese momento, y muy tímidamente alumbró un departamento de Industria y Comercio que tuve la obligación de crear dentro de la estructura del Ministerio de Economía. En este punto, quizás sea importante señalar qué era lo que buscábamos quienes tuvimos la obligación de gestionar este régimen. Bueno, ¿en qué pensábamos? Básicamente en estos 3 puntos que van a ver ahora, que básicamente son crear ocupación en sectores industriales, impulsando el desarrollo económico como motor de todo lo que vino después, hacer lugar a la industrialización de recursos naturales locales y orientar en lo posible la producción manufacturera, de modo que parte de ella fuera colocada en el exterior. Como corolario puedo decir que fuimos bastante exitosos en el primer punto, por cuanto la radicación se consumó y ahora vamos a ver en qué se tradujo. Siempre se persiguió, y esto fue común a todas las administraciones desde entonces hasta el presente, siempre se persiguió la industrialización de recursos naturales,
Pero recién en la última década tuvimos acceso a una resolución nacional que le otorga un tratamiento diferencial a quienes trabajan con insumos locales, insumos que pertenecen a la extracción local en la isla. Donde no fuimos nada exitosos fue en orientar que la manufactura tuviera importante presencia sobre las exportaciones, salvo un corto periodo allá por los años 89, 90, producto de un reembolso particular que nos otorgaba un decreto de ese momento, el decreto 1139, pero este sigue siendo un punto del que hay consenso, incluso actualmente las autoridades de la Secretaría de Industria vuelven a poner el foco en la posibilidad de exportar al exterior. Desde aquellos primeros momentos, y que nosotros pensáramos en esto no quiere decir que tuviéramos consenso en el gobierno nacional, ni en aquel entonces ni después. O sea, la historia es que nunca hubo consenso en los gabinetes de los distintos gobiernos. Y esto responde muchas veces a cuestiones ideológicas y otras veces a intereses comunes, intereses particulares, básicamente sectores importadores del continente que ven una competencia en su acceso al mercado por la presencia de estos bienes en Tierra del Fuego, y otras veces directamente una competencia entre sectores con presencia en el continente y también en la isla, como es en el caso de los textiles, donde tuvimos una primera polémica ya en 1983 entre un régimen promocional que existía entre el EU y el de Tierra del Fuego. Sería para largo contar todo lo que sucedió en ese momento, pero la realidad es que a fuerza de insistir desde distintos ángulos sobre el supuesto perjuicio que ocasionaba Tierra del Fuego, alumbró en 1983 con un decreto 1057 que, amparándose en el artículo 32 de la ley, que ustedes van a ver aquí en pantalla, determinó que se le iban a dar 10 años de vigencia a las industrias, es decir, ya tenemos un arranque muy claro del subrégimen industrial, y al mismo tiempo se a las industrias textiles que pasaban a abonar el 50% del arancel vigente. Este tema, la división entre prioritarias y no prioritarias, recién se zanja en el año 94. Lo que les estoy mostrando aquí, si alguien lo ha leído, es que ahí empieza una primera discusión, y es que en ningún lado del artículo 32, a pesar de las amplias facultades que le otorga el Ejecutivo, no dice que se le deba someter al régimen, al subrégimen, a la temporalidad. Sin embargo, se hizo. La nación toma el control de la aplicación y básicamente el contralor del subrégimen. Mucho después se le otorga a la provincia un papel bastante determinante en lo que es el contralor, no así en la aplicación. Y así van sucediendo. Tuvimos prórrogas, 4 prórrogas sucesivas después del 1057 hasta la del 2021-2023, y siempre en cada caso signado por una discusión previa entre sectores del continente y de la provincia, con argumentos muchas veces científicos, y que la mayoría de ellos esconden intereses, como no es de extrañar. Por eso las normas que fueron apareciendo en 1989, por ejemplo, con la primera ley de emergencia económica, se suspendió la posibilidad de presentar proyectos, y esto sigue cerrado hasta nuestros días, con excepción de aquí el decreto 490, que del año 2003 abrió una ventana de 2 años para que se presentaran nuevos proyectos muy condicionados a esto que aquí ven resaltado, que debía tratarse de bienes habilitados concretamente en Manaus y que no debían tener producción en el territorio continental. O sea que el corredor era muy estrecho sobre qué era lo que se podía presentar. Unos años antes, allá en el 95, alumbró este régimen de sustitución que permite a las empresas presentar un proyecto y
para sustituir un producto en fabricación por uno nuevo debido a cuestiones del mercado, incluso de tecnología, que hace que se vuelva obsoleto lo que están fabricando. Ese es un régimen que aún está en vigencia, afortunadamente, que tiene esta propiedad y que también está muy condicionado, ustedes lo ven allí, que no puede desplazar producto del mercado interno, deben responder a un determinado SIU, que es la clasificación industrial uniforme de Naciones Unidas, que no es exactamente esto, pero hay un decreto que copia esto, y tiene que estar incluida en un anexo a este decreto, donde hay 80 fábricas incluidas, de las cuales la mitad ya no existe, y tienen una obligación de incrementar su planta de personal. Esto ha quedado en el tiempo, pero sigue así a enero del 94. Y con el 479 alumbra este régimen de contralor del cual les hablaba, donde la provincia pasa a tener una participación importante. Durante todo este tiempo se ha ido generando sucesivamente discusiones que van desde el costo fiscal de la isla a su presencia en el mercado. Creo que son inéditos. No menos importante ha sido el aporte, claro, para la obtención de un objetivo geopolítico de primera magnitud, como fue asegurar la presencia nacional en una región estratégica por su localización frente a los pasos interoceánicos del Estrecho de Magallanes, del Cabo de Hornos, la proximidad con el continente antártico. O sea que hemos sido allí muy exitosos en este poblamiento y obviamente en lo que en sus inicios se buscaba, que era una argentinización de la población local. Los habitantes, que eran 14.000 en 1972, pasaron a casi 200.000 en la actualidad. Los puestos de trabajo, que más adelante habrá exposiciones sobre esto, se incrementaron notablemente en tiempos menos convulsionados que los actuales. Pasamos los 10.000 empleados directos y 15.000 indirectos. Hay una importante capacidad instalada, productos de calidad, ramas como la textil que se han insertado en la cadena de valor nacional, tecnológicamente productos muy avanzados, una industria electrónica que ha crecido muchísimo. Todo esto son aquellos logros que no son óbices para decir que alguna discusión hay que dar sobre las cuestiones fiscales. Pero yo insisto en que esto debe ser manteniendo dentro del esquema lo que hoy conseguimos. No va a ser fácil reemplazar la mano de obra de la que disponemos con proyectos a futuro nunca bien definidos. Yo creo que tras 5 décadas de vigencia del régimen, que hemos pasado por todas estas vicisitudes, donde las discusiones muchas veces se zanjaban por la mayor o menor proximidad con el poder político central, son el reflejo de lo que sucede cuando no hay acuerdos a nivel nacional sobre determinadas políticas de Estado. Y entiendo que Tierra del Fuego amerita ser incluida como una de esas políticas de Estado. Mientras esto no suceda, quienes pretendemos defender el régimen con rigor profesional nos vamos a ver siempre contrastados por una fuerza mucho mayor, por el poder de los lobbies y el abrir discusiones con conceptos, argumentos que no son válidos para lo que se pretende y para lo que debiera ser una se contempla como el reconocimiento al aporte que ha hecho este sistema de promoción al desarrollo de Tierra del Fuego, a la consolidación de la soberanía, y en este punto sin interpretar erróneamente que eso se trata de un objetivo cumplido, como escuchamos muchas veces, sino que muy por el contrario es un objetivo permanente
en atención a las nuevas tensiones geopolíticas que tiene el mundo. La industria sigue avanzando, han sucedido cosas interesantes en los últimos años, una interesante colaboración público-privada para desarrollar tecnología, para capacitar personal. Ha sido también una iniciativa importante la creación del FAMP, el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva. Sobre esto tendrán noticias más adelante también, que es una forma vinculadas al subrégimen, pretendiendo que esa discusión seria que nos debemos es posible encauzar un futuro. Pero sobre ese futuro van a disertar unos jóvenes colegas que encabezan la nueva generación de escuderos defensores de la ley, así que yo no les voy a robar más tiempo, les agradezco mucho la atención y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias.